Hoy iniciamos con la clase del libro de Apocalipsis. Déjenme explicarles algo, porque hemos venido estudiando durante varios años los diferentes libros, porque usualmente, de manera tal vez sincera, de una manera honesta y con las mejores intenciones, mucha gente entra de lleno al libro del Apocalipsis porque especialmente por las cosas que están aconteciendo. Y eso no puede ser. Uno no puede empezar a caminar sin antes gatear. Entonces, al final, nosotros tenemos que aprender a gatear primero para después caminar. Así que hay que estudiar en orden el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, comenzando por el libro de Mateo, en el orden establecido, y llegar así a estudiar Apocalipsis, porque caso contrario, lo único que vamos a hacer es confundir nuestra mente, confundir nosotros lo que tenemos como información. Por tanto, todo el material que hemos estudiado estos años, y especialmente en los últimos 2 años, y el refuerzo que hicimos en el 2022, eso era lo que les decía. Necesitamos estudiar primero los expedientes para poder llegar al Apocalipsis. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No significa que vamos a agarrar y vamos a leer de seguido el libro del Apocalipsis, no, sino que lo vamos a leer versículo por versículo y capítulo por capítulo, pero estudiándolo desde la forma de las figuras. Déjeme a ver si lo puedo plantear mejor. En Efesios capítulo 3 nos va a ayudar a nosotros a tener una idea abierta de lo que vamos a hacer nosotros como estudio. Dice así Pablo, no hablando del Apocalipsis, pero sí hablando del misterio de Cristo, que es lo que revela el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de revelaciones, y lo que el Apocalipsis revela justamente es lo que se conoce como el misterio de Cristo. Pablo, mencionando este misterio y subrayo de Cristo, porque Cristo, aunque significa el ungido, aunque es un título, básicamente es lo que se conoce como toda la obra completa. Esta obra completa, a la cual se le llama Cristo, es a la cual se le está refiriendo Pablo en sus enseñanzas. Una de las cosas que aprendimos nosotros es que el 90% de la teología paulina viene de los salmos. De todos los salmos es donde viene toda el contenido de esa teología que Pablo nos enseña a nosotros en cuanto a la revelación del misterio de Cristo. Y lo que tiene que ver con los evangelios están reforzados también, tanto en los salmos como en los profetas y en los escritos sapiensales. Cuando nuestro Señor Jesús predica, Él viene y predica mencionando todo el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesús habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento en su totalidad, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. El primer libro escrito fue allá en el año 58, que fue Gálatas, y los evangelios fueron escritos pues posterior a eso. Pablo, cuando empieza a hacer las menciones en sus cartas hacia las iglesias de Asia, especialmente a las iglesias de Antioquía y a las iglesias que componen todo lo que es la zona de lo que se conoce como el área de los gentiles, Pablo les escribe a los efesios de esta manera en el verso 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ok, Pablo se dirige y dice, ok, les voy a escribir a ustedes, les voy a hablar a ustedes, si es que han oído de la gracia que Dios me dio a mí, o sea, si están enterados de la labor, de la misión que Dios me dio a mí. ¿Cuál es la misión que Dios le dio a Pablo? En el verso 3, Pablo nos lo indica, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, ¿cuál es la misión de Pablo? Revelar un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio no es algo esotérico, un misterio no es algo que se esconda a propósito. No, un misterio es algo que no se ha entendido. En el caso de la Biblia, en el caso de Cristo, el Señor siempre ha estado revelado en toda la Escritura, desde el Génesis.
El Señor siempre ha estado anunciado, lo que es la obra de Cristo siempre ha estado presentada ahí. Cuando Daniel viene y empieza a hacer las revelaciones que a él le toca hacer revelaciones que competen básicamente al pueblo de Israel. Por eso a Daniel se le dice que cierre el libro, porque eso queda para el final. Y a quien se le da la revelación completa de todos los tiempos es a Juan. Y Juan es el que viene y escribe el Apocalipsis. Pero Pablo es una base teológica, porque Pablo es como el enlace entre lo que es el pueblo de Israel y sus figuras, sus tipos, lo que tiene que ver con todos los simbolismos y lo que es el Nuevo Testamento. Pablo viene y es el que hace el enlace. Ahí es donde él dice que me fue declarado por revelación el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El verso 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está. Está claro que Pablo nos indica a nosotros que su labor, su función es revelar el misterio de Cristo. Después Pablo continúa diciendo en el verso 5 qué es ese misterio y a qué corresponde ese misterio. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es interesante cómo Pablo dice: esto estaba ya, no está escondido, solamente no se entiende, no hay forma de que se comprendiera, que se pudiera asimilar de qué se trataba ese misterio de Cristo, hasta que vinieron ¿quiénes? Los apóstoles, los santos apóstoles y los profetas por el Espíritu. Cuando estamos hablando de profetas, en el contexto que Pablo está hablando de profetas, no son los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento terminaron con Juan el Bautista. Cuando él está hablando de los profetas, básicamente está hablando de la interpretación profética de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo hace una diferencia entre lo que está ahorita y de lo que estaba antes? Porque ahora la iglesia tiene la facultad de poder interpretar los escritos de los profetas a través de la capacidad que Dios da, y Dios da el don profético, que es la interpretación del misterio. Pero para esto también debieron ser capacitados unos hombres para que nos escribieran, junto con algunos evangelistas y otros hombres inspirados por Dios, nos escribieran a nosotros ese misterio, para que entonces alguien nos lo revele a nosotros. ¿Y quién es ese alguien que lo revela? ¿Quién es ese alguien que lo presenta? Quien revela el misterio, quien presenta el misterio, es el Espíritu Santo. De ahí que cuando el Señor Jesucristo se refiere a Juan el Bautista y dice que de los hombres nacidos de mujer, Juan él es el mayor de todos, es porque Juan fue ungido, fue lleno por el Espíritu Santo para poder revelar el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, o sea, presentarlo a él. Ser la antesala del Señor para su iglesia, para lo que iba a venir el Señor a formar en cuanto a lo que es toda la obra terminada que Dios estableció cuando le prometió a Eva y le prometió a Adán que vendría una simiente que los liberaría de la condena en que habían caído. Entonces el Señor Jesucristo, cuando viene y nos hace mención a nosotros de cómo es que nosotros vamos a aprender como iglesia, cuando él dice que Juan el Bautista es el mayor de los hombres nacidos de mujer, pero el más pequeño del reino de los cielos, es porque hablando del reino de los cielos está hablando de su iglesia. Y el más pequeño porque cuando Juan el Bautista estaba vivo y hablaba con él aún el Espíritu Santo, aunque lo tenía lleno, no estaba él sellado de la manera que la iglesia está sellada. Lo que quiero decir con eso es que el Espíritu Santo operaba de manera individual, pero ahora opera de manera global en la iglesia. O sea, todos juntos formamos parte de lo que se llama iglesia y todos juntos somos un pedacito en cuanto a los dones y la capacidad que se nos da para poder nosotros interactuar en el conocimiento del misterio o del reino de los cielos. Entonces eso que Pablo está mencionando, que ha sido revelado a sus santos profetas
por el Espíritu y a los apóstoles. ¿Cuál es el misterio que se ha revelado? El verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí hay automáticamente una fusión que se da en la mente de los judíos, donde ellos pensaban que solo los judíos podían tener el Espíritu Santo y solo los judíos podían ser ministrados del Espíritu Santo. Después se da cuenta los judíos a través de Pedro que el Espíritu Santo también se le da a los gentiles por complacencia de Dios. Entonces ahí es donde dice que los gentiles llegan a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio entonces? La iglesia. Pero ¿cuál es el misterio en cuanto a la iglesia? El misterio que Cristo está presentando. Que la iglesia no solo se compone de judíos, que la iglesia se compone también de gentiles. Eso fue lo que Ezequiel presentó cuando presentó en un lado la vara de Judá y en el otro lado la vara de Efraín, y los junta en un solo palo. Está diciendo que los judíos y los gentiles, en este caso, llamémoslos cristianos a estos gentiles a los cuales se está refiriendo la palabra de Dios, se juntan en un solo cuerpo para componer lo que se conoce como iglesia. Ese misterio era el que ellos no entendían. Pero Pablo viene y lo está explicando a los efesios. Y después lo explica a los gálatas y después lo explica a los tesalonicenses. Y así va explicándolos a cada una de las iglesias a las cuales él se dirige. En ese misterio, en estas iglesias, en este pensamiento judeocristiano, así le vamos a llamar judeocristiano, donde la iglesia se compone de los dos grupos de personas, tanto judíos como cristianos, judíos por supuesto convertidos o redimidos por el Espíritu Santo, porque igual los cristianos para poder ser parte de la iglesia tienen que ser redimidos del Espíritu Santo. Una vez resucitados, una vez sacados de donde están tanto judíos como cristianos, sacados de donde estamos, muertos en delitos y pecados, nos formamos y nos fusionamos en un solo árbol donde nosotros somos injertados, según lo que dice Pablo a los romanos, somos injertados en la raíz que es Jesucristo y en el árbol que es el judaísmo o es los judíos. No que nos hagamos judíos, ni que los judíos se hagan cristianos, sino que los dos tenemos en conjunto, tanto creyentes cristianos como creyentes judíos, tenemos en conjunto toda la información necesaria para comprender el misterio. Pero necesitamos maestros, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser formados en esa dirección. Por eso Pablo dice en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro. Él se le dio el don para que pueda enseñarnos a nosotros a qué se refiere el misterio de Cristo, del cual va a hablar el libro de Apocalipsis, o del cual Juan va a hablar en el Apocalipsis. Ahí vamos a ver muchas figuras como los 24 tronos, como los 24 ancianos, vamos a ver los seres vivientes y vamos a ver una serie de figuras que es imposible entenderlos si no nos vamos al judaísmo. Es imposible entenderlos si no nos vamos al Levítico, si no nos vamos al tabernáculo. Entonces, como no vamos a presentar una enseñanza de tantísima información de un solo golpe, tuvimos que durante todo el año 2022 ir involucrándonos en muchos aspectos de la enseñanza que hoy nos van a ayudar. Pablo dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia que Dios le dio y que le fue dado según la operación de su poder. ¿Del poder de quién? Del poder del Espíritu Santo. Ahora, una vez tenida esa información de que nosotros lo que tenemos que hacer es entender el misterio de Cristo y cuál es la herramienta que tenemos, que es el Antiguo Testamento, y cuál es justamente la revelación de ese Antiguo Testamento, que es el Nuevo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, interpretada de manera correcta y eficiente por los profetas y por los escritores del Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos guía a toda verdad, fueron palabras de nuestro Señor, no solo nos consuela, sino que nos guía a toda verdad. Entonces nosotros tenemos que abordar la interpretación de los textos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y tenemos que ver la explicación del Nuevo Testamento
a la luz del Antiguo Testamento. Así que nos vamos a evocar a dos tipos de interpretación, a estudiarlas, para ver dónde están los errores interpretativos que se dan, especialmente en estos últimos tiempos donde la gente quiere todo como un microondas. La gente quiere aprender todo en 15 días, en un año o en 3 años. Y digo 15 días, un año o 3 años porque usualmente se hacen pequeños folletos, pequeñas enseñanzas para que la gente se capacite y vaya a enseñar a otras personas. Si bien es cierto que nosotros tenemos que, desde que empezamos a aprender a trasladar el evangelio a otras personas, la magnitud del misterio de Cristo, todo lo que tiene que ver con esta revelación dada por el Señor en el Apocalipsis no se aprende en 15 días, no se entiende en un año, ni se entiende en 3 años. Es un proceso de formación continuo que dura toda la vida. Podemos nosotros vivir 100 años y morir y aún no hemos aprendido lo suficiente del carácter de Dios y del carácter de Jesucristo. Porque Dios es eterno, nosotros somos finitos. La Biblia fue escrita en 1600 años por 40 autores diferentes. Nosotros no podemos pretender aprender ni siquiera en 100 años lo que fue escrito en 1600. Si nosotros interpretamos con una lectura ingenua, o lo que se conoce como la interpretación ingenua, eso nos va a dejar a nosotros vasos vacíos o medio vacíos. ¿Qué es la interpretación ingenua? Es la interpretación que se da desde la experiencia personal del lector, llenando los vasos que tiene con recursos emocionales, geográficos o experiencias tradicionales de sí mismo, sin abordar realmente los textos de manera correcta desde los recursos que da el Antiguo Testamento y la historicidad del texto. Porque para nosotros poder interpretar correctamente un texto necesitamos estudiar a través de la interpretación elaborada. Y es lo que vamos a hacer de este libro. Nosotros, una interpretación elaborada de un libro que no fue diseñado para asustar a las personas, de un libro que no fue diseñado para amedrentar a las personas, sino de un libro que lo que pretende o lo que buscaba a la iglesia de esos tiempos era llevarles paz, fe, seguridad, esperanza en medio de la persecución. Porque estaban siendo perseguidos, asesinados, estaban siendo decapitados, quemados, echados a los leones, y como que escribir un libro tras de que ya estaban pasando por eso para asustarlos, eso no es coherente con el mensaje de la Biblia. Y no es coherente con el mensaje de la Biblia porque la Biblia menciona 386 veces la palabra misericordia y solo 13 veces la palabra infierno. Cuando digo que no es coherente con el mensaje de la Biblia, es que la misericordia se antecede al juicio, que la misericordia siempre está presente, que la misericordia está presente desde el momento en que en el Génesis el Señor le dio a Adán y a Eva le dio vestiduras de animales inocentes que habían sido sacrificados para que ellos pudieran protegerse, representando la gracia y representando la misericordia. Que aún siendo ellos expulsados, aún así tenían un mensaje de misericordia donde les advertía a ellos que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que es Cristo Jesús. No mencionó el nombre, pero se mencionó la simiente de Eva, que corresponde justamente a la línea genealógica hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Eso está presente siempre. Siempre la misericordia está presente. Entonces la interpretación elaborada no puede obviar esa historia. La interpretación elaborada debe de ser usada la misma Biblia como autointerpretación. Tiene que estudiar la historicidad del texto en su contexto tanto cultural, social, político y religioso. Tiene que estudiar el texto desde las bases que se dan en la historia oral también del texto, porque recordemos que la Biblia se empezó a escribir a partir de nuestro hermano Moisés. Desde Adán hasta Moisés hubo un periodo de oscuridad, y se le llama periodo de oscuridad porque no había un documento, no había algo que seguir, sino que
lo que se daba de la Torá, lo que se daba de la historia de Dios, era a través de la generación de una hacia otra, pasándose de manera oral. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia, no solamente en su contexto histórico, cultural, social y político y religioso, y desde el documento, sino ir a ese pueblo de Israel, ir a ese pueblo que se habló, se transmitió un mensaje durante muchísimos años, casi 15 siglos. Así que nosotros no podemos, mis hermanos y mis hermanas, obviar eso. Entonces tenemos que abordarlo para poder hacer una interpretación elaborada del texto. Así que nosotros tenemos que entrar realmente al mensaje del Señor, que más bien ha sido confundido por creyentes indoctos que lo que hacen buscar en el libro o en la Biblia una historia personal más que una historia de la iglesia. Espero estarme explicando con todo esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no perder la parcialidad del texto. El texto, para nosotros estudiarlo, tenemos también que abordar, en este caso, el Apocalipsis desde su contexto escrito del griego koiné. Tiene muchos lenguajes como el hebreo, el arameo, el koiné, el jónico, el tolemaico, el helénico, el ático, el arcaico, el eloico. Solamente ahí tenemos un montón de lenguajes, un montón de dialectos del griego, y también tenemos dialectos del hebreo o el arameo que se consolidan dentro de la Biblia, y a veces nosotros nos vamos y interpretamos una palabra tal como si fuera el español, y nosotros tenemos que abordar el mensaje a como Dios lo presenta desde la Biblia. Déjeme explicarle algo a ustedes de lo que son los idiomas semíticos. No es lo mismo como nosotros pensamos y traducimos nuestro lenguaje aquí en el área de Costa Rica o en el área de América, porque nosotros tenemos un idioma como el español, que las palabras significan algo. Cuando digo las palabras significan algo, es que cuando usted dice amarillo, usted piensa en amarillo. Cuando usted dice mesa amarilla, usted va a pensar en una mesa amarilla. Y si usted dice mesa amarilla de 4 patas, va a irle dando una idea y va a ir formando en su mente una idea. Mientras que los idiomas semíticos o los idiomas asiáticos no funcionan por palabras, funcionan por pensamientos. Entonces, cuando usted habla de mesa, ellos empiezan a interactuar y a hacerse preguntas los unos a los otros, tanto en los idiomas asiáticos como en los idiomas semíticos, para poder tener una idea concreta de lo que están comunicando. De ahí que las figuras son tan importantes en el Antiguo Testamento, que existe el libro de Levítico, porque ahí es donde están las imágenes que ellos están observando a la hora de comunicar. El Señor dijo que era necesario hablar con cosas de la tierra, se lo dijo a Nicodemo, para explicar cosas de los cielos. Y también le dijo que si él no entendía las cosas de la tierra, ¿cómo iba a entender las cosas de los cielos? De ahí que a Moisés se le dijo que tenía que hacer un tabernáculo viendo el modelo que está en los cielos, que es el original, para hacer la representación aquí en la tierra, justamente como un espejo de lo que está ahí en el tabernáculo, en las fiestas, en las figuras, en los sacrificios. Y eso es lo que Moisés escribió, y los gentiles, especialmente de las zonas de las iglesias de Asia, no entendían. No lo entendían los judíos, mucho menos lo entendían los gentiles, hasta que Pablo empezó a explicarlo. No significa que ellos por primera vez habían oído, por favor, ellos no significa que era por primera vez que habían oído de Dios, del Señor, en el momento que Pablo llegó. No, porque incluso cuando Pablo llegó ya se adoraba en la zona de Grecia a un Dios invisible, y así le llamaban. Cuando en América el descubridor llegó a la zona de México y empezó el cacique, no sé cómo se llama, si el cacique o el rey de los mayas, empezó a explicar los dioses que ellos adoraban. Ellos empezaron a hablar de la luna, empezaron a hablar del sol, empezaron a hablar de las estrellas, y también hablaron de uno invisible sin nombre. Así que en el mundo, de alguna manera, la imagen del Dios invisible sin nombre se conocía. Se conocía la idea, pero no se conocía quién era. Así que Pablo
tuvo la tarea de justamente explicarle a los gentiles lo que ellos no estaban entendiendo de ese Dios invisible. Hasta que ellos empezaron a encontrar las respuestas en cada uno de los mensajes que Pablo estaba dando. Los judíos que se convirtieron al cristianismo, porque la iglesia que inició en el primer siglo era 100% judía. Los apóstoles eran todos judíos, los profetas eran todos judíos, las personas que el Señor estaba levantando en ese momento eran judíos hasta que empezó a incorporar a algunos gentiles. Cuando ellos llegaron o se acercaron con esta enseñanza a los gentiles, entonces los judíos no podían, no les calzaba, aunque fueran convertidos al cristianismo, no les calzaba en la mente cómo era posible que los gentiles tuvieran las mismas capacidades o que el Espíritu Santo los tratara en el mismo nivel que a ellos. Entonces viene y nace un libro para reforzar la fe de estos gentiles y para reforzar la fe de todo lo que es el cristianismo naciente. Es un libro que se conoce como el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis. Hecho no para asustar, hecho no para amedrentar, hecho no para disuadir de manera forzada a la gente a seguir, sino más al contrario, para darles paz y seguridad. Entonces, las circunstancias en que se estaban dando en ese momento, la temática de las iglesias era bajo la persecución del Imperio Romano a gran escala. Entonces estas iglesias, 7 que está mencionando el libro del Apocalipsis, fueron escogidas por Juan, a través del Espíritu Santo, iglesias que él no había fundado, pero y sin importar quién fundó estas iglesias se convirtieron justamente en el alcance de la revelación para poder explicarla. No eran las únicas iglesias que habían, no eran solo 7 iglesias que habían en ese momento, sino que estas iglesias, estas 7, lo que hacían era presentar el carácter del pueblo de Dios, el carácter de la iglesia en el paso de los tiempos. Entonces, el alcance de la revelación, lo que es el Apocalipsis, lo que estamos nosotros estudiando o empezando a estudiar ahora, alcanzaba hasta los últimos acontecimientos de la historia humana. Mientras que a Daniel se le dijo que él cerrara el libro y que no lo revelara, a Juan se le dijo: abra el libro, enséñelo, o sea, preséntelo. Ese es el alcance de la historia humana. Es ahí donde se revela hasta donde la humanidad ya no va a tener participación. El Señor lo dijo cuando nuestro Dios lo dijo en el capítulo 6 del libro de Génesis: el hombre no vivirá más de 120 años. Cuando se habló de 120 años, algunos intérpretes le dan esto a los 120 años de prédica que dio Noé. Otros dicen que es que la generación o las actuales generaciones no vamos a vivir más de 120 años. Estamos oscilando en que la gente que vive entre 100 y 106 años, que creo que es el estándar que se está viendo en la actualidad. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando él está hablando del alcance de la historia humana, no está hablando de la edad del individuo, sino está hablando del tiempo que la humanidad puede gobernar esta tierra. Y se está refiriendo a 6,000 años. 6,000 años que se contemplan en 120 jubileos. Cada jubileo es de 50 años. Después lo voy a abordar un poco más. Sé que la mayoría ya sabe de lo que estoy hablando porque lo estudiamos en el 2022. Esos 120 jubileos dan como historia de la humanidad un máximo, no que se va a llegar hasta ahí, de 6,000 años, de los cuales en septiembre del año pasado celebramos el 5,783, que es cuando se da el verdadero cambio de año. En esos años, en esos 6,000 años, hay un periodo que se conoce como el periodo de la iglesia. Voy a subrayar, periodo de la iglesia, no periodo de la gracia. La gente cree que la gracia inicia en la cruz o que la gracia inicia en la resurrección. Expliqué hace un rato que la gracia está desde antes de la fundación del mundo, que la misericordia ha permanecido durante los siglos desde que Dios decidió darle una oportunidad al hombre y enviar un Salvador y enviar a Jesucristo para que nos liberara a nosotros del yugo de la muerte. Así que no tiene que ver el alcance con el tiempo desde el día cero
o desde el año cero cuando Adán fue creado, sino que lo que tiene que ver es con el periodo de la iglesia cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto y se derramó sobre esas personas e inició el periodo de la iglesia. El Antiguo Testamento no termina en Malaquías. Primero que Malaquías no es el último libro del Antiguo Testamento, es Nehemías. Lo pueden ver en los gráficos que hemos subido al grupo, y si no lo tiene me dice y yo se los puedo mandar para que vean que Nehemías es el último libro y los libros que están después de Nehemías están insertos antes de Nehemías. Así que cuando alguien en una interpretación ingenua le dice a usted que Malaquías, que es del Antiguo Testamento, cierra con una maldición y lo conecta a Mateo con una bendición, porque el Señor Jesús nació en los primeros 2 capítulos del libro de Mateo, o por lo menos está descrito ahí, está hablando con desconocimiento y está hablando fuera de la historicidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque Nehemías, como le digo, es el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro escrito del Nuevo Testamento es Gálatas. Son acomodados así por aspectos de revelación, para poder entender justamente el misterio de Cristo, para poder entender el misterio de la iglesia. Entonces, si la iglesia inicia en el aposento alto, si ahí es donde se derrama el Espíritu Santo, básicamente el Nuevo Testamento podríamos decir que inicia ahí justamente en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, de ahí para adelante, inicia el Nuevo Testamento, o lo que sería el nuevo pacto, que es la profecía que Joel dijo que iba a suceder cuando fuera derramado el Espíritu Santo, y de ahí para atrás no estaba el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, sino sobre unos pocos que el Señor había escogido. Por tanto, a partir de ese momento involucra el Apocalipsis la iglesia o las iglesias de todas las épocas, divididas en 7 iglesias. Involucra el carácter de los receptores de manera individual, como nosotros, como usted y como yo, de todas las épocas, e implica también el carácter de la iglesia de manera colectiva, de todos los que formamos la iglesia durante todos estos últimos 2000 años. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Para traernos confianza, traernos fortaleza, traernos ánimos. Igual que lo hizo a la iglesia del año 98, cuando fue escrito el Apocalipsis en la isla de Patmos, donde estaba preso Juan. Así que nosotros no tenemos que buscar los aspectos negativos del libro. Nosotros tenemos que buscar los aspectos positivos del libro. Porque si nosotros no comprendemos la revelación que se produce y en los tiempos que se produce, como fue la persecución, los mártires y todo lo que estaba aconteciendo alrededor, el interpretar mal el Apocalipsis solo va a producir fanatismo religioso. Fanatismo religioso, gente asesinada por malas interpretaciones, gente perseguida por malas interpretaciones. De ahí se vivió un periodo muy oscuro, muy triste en la historia de la iglesia, donde los creyentes se asesinaban porque no se sumaban de manera aparentemente voluntaria a la iglesia, porque realmente no se sumaban de manera voluntaria, eran forzados a sumarse. De hecho, Pablo fue uno de los precursores de eso, porque Pablo perseguía a la gente y los obligaba a negar la fe de Jesucristo, y si no, caso contrario, los apresaba, los sentenciaba y hasta los mataba. Él dice que lo hizo por ignorancia, como por ignorancia lo hace mucha gente ahora, donde ataca a las demás personas solamente porque no entienden lo que, gracias a Dios, algunas personas podemos entender. Pero el que no lo entiendan no significa que se puede agarrar y se puede forzar una persona, se puede forzar una mente para que entienda algo que el Espíritu Santo no le ha querido dar como explicación, no le ha querido revelar, porque eso le toca a Dios y no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca solo tirar la semilla. La semilla cae en las diferentes tierras que son los diferentes corazones. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros cuando habla justamente en el capítulo 5, 6 y 7 de lo que es la recepción de la palabra en el Sermón del Monte, y la semilla se tira. Es lo que dice el Señor también en la parábola del sembrador. Pero a quien le toca que esa semilla germine, que crezca y que dé fruto, es al Espíritu Santo, no es a nosotros. E incluso cuando nosotros explicamos algo y la gente no nos entiende, nosotros no tenemos que forzar esos corazones. Dentro de las malas formas de predicar justamente está cuando se toma una predicación y se trata de
explicarle a la gente dentro de la predicación y caer en un círculo vicioso que se conoce en homilética como remolinos. Remolinos donde se trata de enseñar a la gente y explicar y explicar y explicar en una hora algo que no es posible explicarlo en una hora. Incluso se satura de material a las personas en la mente que lo que hace más bien es confundirlos más que ayudarles a entender. ¿Por qué? Porque primero que tiene que venir la parte didáctica y el Espíritu Santo trabajar en la parte didáctica. Pero si esa parte didáctica se enseña de manera desordenada, de manera desproporcionada, sin un ABC a seguir, pues el Espíritu Santo no va a tener en qué trabajar. Y digo no va a tener que trabajar porque la leña es la palabra de Dios y el fuego del Espíritu Santo debe quemar esa leña. Pero esa palabra de Dios debe ser presentada de manera ordenada. Por eso es que Pablo llama la atención que cuando en la iglesia se presenta el don de lenguas, no hablen y presenten el don de lenguas así de manera desordenada, porque lo que hace una persona es entrar y salir de la misma manera que entró sin conocimiento, más bien asustados. Entonces Pablo dice, cállense, porque es mejor que se hable una sola palabra con entendimiento y no miles de palabras sin entendimiento, de manera desordenada. Así que nosotros tenemos que también de la misma manera presentar nosotros la palabra de Dios. Esto que hemos hecho durante el 2022 ha ido formando un criterio, ha ido formando un conocimiento para que hoy nosotros iniciemos en una enseñanza que nos tomará el tiempo que Dios quiera que se tome para estudiar este libro de la manera seria, responsable, alejado del emocionalismo, de las opiniones, del sensacionalismo, alejado de la manipulación, para poder estudiar el texto como lo entendían los judíos creyentes y los nuevos gentiles creyentes de la época del primer siglo. Así que hay dos interpretaciones que se encuentran justamente entre la actualidad de los maestros, de la mayoría de los maestros de Biblia. Y son dos interpretaciones irreconciliables que se dan del Apocalipsis. Una de las interpretaciones se conoce como la interpretación preterista. ¿Qué quiere decir interpretación preterista? Esta se caracteriza básicamente por hablar de todo lo que sucedió durante el primer siglo. Preterista lo que hace es abordar todas las interpretaciones antes del año 70 después de Cristo, cuando se vino el desarrollo y el cumplimiento de las profecías del capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces muchas personas toman este capítulo 24 de Mateo, capítulo 25 que ya estudiamos a finales del 2022 y lo presentan desde la óptica preterista, olvidando que el alcance del libro es para todas las iglesias de todos los tiempos. Y la otra es justamente la interpretación contraria, la futurista, que no observa lo que pasó en los años anteriores del primer siglo, sino que se enfoca a lo que ha de venir en el futuro, a la gran tribulación, la doctrina que dice de la tierra va a ser destruida, y esas dos interpretaciones que son irreconciliables, que son dos interpretaciones que pueden tener mucho de bueno, pero tienen más de equivocado, es porque no se hace el enlace correcto del libro del Apocalipsis con el fin de poder entender desde la óptica de Dios, donde Dios es atemporal, donde Dios no está sujeto, no está limitado por el tiempo. Entonces el libro del Apocalipsis, para leerlo, debe leerse de manera de capas. ¿Y por qué en manera de capas? Porque el primer capítulo nos habla a nosotros del mensajero, el carácter del mensajero, de los receptores del mensaje, el carácter de los receptores del mensaje. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos habla a nosotros de las 7 iglesias que con el paso del tiempo nos van a enseñar a nosotros el proceso de aprendizaje para saber desde el tabernáculo y desde las fiestas y desde los sacrificios que se dan en el libro de Levítico, mostrando justamente el orden sacerdotal. Si nosotros observamos eso, nosotros vamos a poder entender lo que se va a dar en todo ese proceso de enseñanza del capítulo 2 y capítulo 3, que es donde se muestran a esas 7 iglesias. Después está el capítulo 4, que son eventos que suceden en los cielos. Es el capítulo 4 y 5 y después hasta el capítulo 20. Esos son eventos de los cielos. Mientras que el capítulo 6 al capítulo 19 son eventos de la tierra, donde de manera paralela hay que leerlo
pero hay que leerlo desde la óptica del Antiguo Testamento, desde la explicación de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 24 y 25 de Mateo, y desde las figuras del tabernáculo de Moisés. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hace la interpretación preterista, o sea, la que se enfoca nada más en lo que ya pasó, produce una fe apagada, sin dirección. Es una fe en las cuales la gente dice, ¿y esto para qué? O sea, ¿para qué voy a estudiar algo si eso es del pasado? Ya no nos alcanza a nosotros. Eso es algo que es y compete únicamente a los judíos. Esa interpretación preterista lo que hace es separar el judaísmo de Jesús, separar las historias bíblicas de Jesucristo y decir, eso eran ellos antes, ahora nosotros somos ahora. Mientras que la interpretación futurista lo que hace es darnos a nosotros un estado como de stand-by, donde decimos, pero eso falta mucho, ya desde el año 2000, desde el siglo I están anunciando que el Señor va a venir y a estas alturas no ha venido. No podemos agarrar ni la una ni la otra. Nosotros tenemos que agarrar la interpretación desde el carácter de Dios. Cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera y se anunciara al pueblo, le dijo, vaya, dígales que yo soy el que soy. Asher, Aya, Asher. O sea, le está diciendo, yo soy atemporal, yo era, soy y seré. Así hay que interpretar el libro del Apocalipsis. Lo que era, lo que es y lo que será. Es lo que el Señor le dijo a Juan que escribiera. Escribe lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Por qué? Porque ahí nos ayuda a nosotros a poder acomodar de manera correcta la interpretación de este libro. No olvidando de verdad, teniendo presente que el libro es 100% misericordia. No debemos de olvidar eso. Vamos a leer Proverbios 11, 21. Vamos a ver si lo puse ahí. Si no, alguien que me lo busque, por favor, y me lo lea. Proverbios 11, 21. Para que tengamos presente. El que lo encuentre, nada más abre el micrófono y lo lee. Proverbios 11, 21. Dice, aunque se estreche la mano, el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos escapará. Gracias. Tenemos dos enfoques. El impío no se quedará sin castigo, pero el justo escapará. Ahí están los dos enfoques. Esos dos enfoques es lo que nos va a acompañar a nosotros en todo el estudio del Apocalipsis. Va a recibir un grupo de personas un castigo y un grupo de personas va a recibir una salvación, o va a recibir un rescate a lo que ha de venir a futuro o en el proceso en que estamos. No podemos, porque estos dos grupos los vamos a ir viendo en toda la interpretación. Lo vimos en Mateo, cuando unas vírgenes se quedaron y otras se fueron. Lo vimos en el capítulo 13 de lo que es las parábolas del reino de los cielos, donde un grupo de personas representados justamente en peces están fuera de la canasta, otros adentro. Lo vemos en el arca de Noé, un grupo de personas afuera y otro grupo de personas adentro. Esto significa que hay personas que reciben disciplina, castigo, y otras personas reciben la gracia y el perdón para que no pasen por ese castigo. Así que no tenemos que olvidar eso. La misericordia y el infierno se encuentran constantemente, con la salvedad de lo que acabo de decir. 386 veces se menciona misericordia en toda la Biblia, y el infierno solo se menciona 13 veces. En 1 de Juan capítulo 2, para no olvidar otra verdad que tenemos que tener presente antes de estudiar este libro del Apocalipsis, dice así: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Subraye esa palabra principio. Porque esa palabra principio, cuando Juan viene y empieza a escribir su evangelio, antes de escribir estas epístolas, como la que estamos estudiando ahorita, 1 de Juan capítulo 2, él empieza a hablar de logos, empieza a hablar desde el principio para remitirnos al Génesis. Y cuando llegamos al Génesis, nos damos cuenta de que toda la salvación fue planeada desde antes de la fundación del mundo, algo que nos hace referencia a nosotros, Pablo, en todas sus cartas. Así que nosotros dice que no debemos de ignorar, o sea, no debemos de negar que quien niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo
también tiene al Padre. Así que lo que han oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Vuelve a hacer la salvedad. Si es cierto que lo conocen, si es cierto que son salvos, si es cierto que han sido sellados. Porque podemos andar diciendo que somos creyentes, pero no lo somos. Podemos andar diciendo que somos sellados por el Señor y no lo somos. Porque la identidad justamente de si somos o no somos es lo que describen esas 7 iglesias que vamos a estudiar. Ahí es donde dice quién es y quién no es. Aunque el Señor lo explicó a través de las parábolas del reino de los cielos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, nos da a nosotros una explicación más clara que nos alcanza hasta nuestros tiempos. ¿Y cuál es justamente lo que el Señor nos llama? Que en el principio, desde el principio debe permanecer el Hijo y el Padre en nosotros, para nosotros poder permanecer también en el Padre. Permanencia es relación, permanencia es cercanía. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Eso es lo que el Señor nos dio a nosotros y nos enseñó. Entonces el Apocalipsis se desarrolla justamente dentro de lo que son las verdades bíblicas del cumplimiento de una eternidad. Nos presenta toda la obra de Dios desde la ascensión de Cristo, o sea, desde que el Señor fue resucitado. A partir de ese momento inicia toda la descripción del libro del Apocalipsis. Aunque el Señor fue ascendido en los primeros años, o sea, Él vino y después del año 30, 33, después de que Él murió y resucitó, a partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, inicia el periodo de la iglesia, Él viene y empieza a explicar a través de la iglesia de Éfeso todo lo que es el carácter de la iglesia y el carácter de Cristo en esa iglesia hasta el día de hoy y hasta el fin de los siglos. Pero empieza con la explicación de lo que es el juicio a Jerusalén, sobre Jerusalén. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, un segundo, nosotros tenemos que ir a ese libro para descubrir los códigos y los símbolos que están en ese libro. Para eso nosotros necesitamos ir al código levítico. Y el código levítico nos enseña Hebreos cuando empieza a explicar que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas, pero refiriéndose justamente a lo que es el Antiguo Testamento, básicamente a lo que es el libro de Levítico. Ahí está todo descrito. Aunque usted y yo no lo creamos, o aunque nosotros no lo entendamos, en Levítico está descrito todo el Apocalipsis. En cada una de las figuras, en cada una de las fiestas, en cada uno de los animalitos, en cada uno de los utensilios, en los colores. Ahí está todo descrito todo el proceso que tiene la iglesia, desde el momento en que Moisés subió al Sinaí y la presentó hasta el momento en que el Señor vuelva a venir por su iglesia. Ahí está todo eso descrito. Pero el lenguaje que está ahí, mis hermanos, es en hebreo, en el Antiguo Testamento y en arameo. El lenguaje que nosotros nos encontramos en el libro del Apocalipsis debe ser un lenguaje visto desde las sombras, no visto desde la figura, sino desde las sombras. Esa era una sombra de lo que había de verse. Cuando Juan, en el capítulo 1 de su libro, en el verso 36, él dice, he ahí el Cordero de Dios, estos judíos que estaban escuchando en ese momento le estaban entendiendo claramente a lo que se estaba refiriendo. Porque ya ellos conocían las sombras, porque ellos sabían perfectamente lo que el libro de Isaías estaba presentando, la profecía que habían presentado cada uno de los profetas mayores y los profetas menores, refiriéndose al Hijo de Dios, al Mesías. Ellos lo estaban entendiendo claramente. Así que cuando él oyó esas palabras, o sea, que dijo ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, inmediatamente empezó a hacerse su discípulo. Porque sabía que al que tenía que seguir ahora era este. Juan el Bautista es el primer y único que yo conozco, pastor, si le podemos poner el nombre de pastor, que preparó una iglesia para entregársela a otro pastor. La mayoría de los pastores a nivel mundial se molestan o nos molestamos porque las personas se van a otras iglesias. Y nosotros no deberíamos de funcionar así porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. Y Jesucristo es el que
pone en el corazón y decide cómo ir haciendo crecer a su iglesia, porque como un ejemplo para darles, cuando Bernabé y Pablo se pelearon por problemas con Juan Marcos, ellos se separaron y los dos ministerios crecieron. ¿Por qué crecieron? Porque no depende de Pablo ni dependía de Bernabé, sino que dependía de lo que Dios quería hacer con ellos de manera separada. Cuando los apóstoles tuvieron que irse de Jerusalén por las persecuciones, el mundo recibió el mensaje porque ellos se dispersaron por toda Asia y después de Asia por todo el mundo. Pero si hubiera sido por su decisión personal, probablemente se hubiera quedado solamente en Jerusalén el mensaje bíblico. Así que nosotros tenemos que aprender de ese lenguaje hebreo, tenemos que aprender de esas figuras y tenemos que aprender bien de lo que son las sombras que nos enseña a nosotros cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos, vamos a hablar un poquito del orden que los libros tienen para enseñarnos a nosotros justamente el sacerdocio de Jesucristo, porque ahí es donde entra lo que es Cristo. Y los libros sacerdotales son Levítico, Hebreos y Apocalipsis. Esos son 3 libros sacerdotales. Ya estudiamos un poco el Levítico, ya estudiamos Hebreos, ya estudiamos el capítulo 24 y 25 de Mateo, ya estudiamos la mayoría de los evangelios, estudiamos también la historia de Israel cuando estudiamos patriarcas, ya estudiamos también lo que fue el libro de Daniel. Todo esto lo estudiamos. Ahora nos vamos a concentrar en 3 libros en particular: Levítico, Hebreos y Apocalipsis. Por supuesto que nos vamos a enfocar en Apocalipsis porque Hebreos lo vimos el año recién pasado. ¿Qué es lo que nos presenta a nosotros justamente el sacerdocio de Jesucristo? Un sacerdocio eterno. Déjenme leer el Salmo 110 a partir del verso 1. Ya estamos por completar 1 hora. Voy a hablar unos 15 o 20 minutos más. Voy a hacer una pausa por si tienen preguntas, por si quieren aportar un poquito. Mientras tanto, estamos presentando lo que son las bases para el estudio que vamos a hacer nosotros del libro de Apocalipsis. Dice el Salmo 110, escribe David de esta manera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, que te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y escuche lo que juró Jehová a al cual él se está refiriendo David como Señor, como mi Señor. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Cristo y la revelación de Cristo es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio para siempre prometido a David, pero eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el libro del Apocalipsis, ese sacerdocio. Nosotros no tenemos que andar buscando monstruos, no tenemos que andar buscando, aunque hay muchas figuras que están ahí que parecen ser monstruos, pero no son monstruos, son figuras reales de cosas que están en los cielos y de cosas que acontecieron en la tierra. Dice el verso 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes, en el día de tu ira juzgará entre las naciones. Juzgará entre las naciones. Esto es muy importante, porque cuando el Señor dice en el Salmo 110, juzgará entre las naciones, no está diciendo juzgará a las naciones. Cuando dice juzgará entre las naciones, significa que entre las naciones, entre la humanidad, hay un grupo de personas que se convierte en jueces de esas personas o de toda la humanidad. A esto les llama Pedro reyes y sacerdotes. Es justamente a la iglesia. ¿Y por qué juzga entre las naciones? Porque cuando nosotros mandamos un mensaje y es aceptado, este mensaje que la iglesia, digo nosotros como iglesia, que la iglesia presenta y es aceptado y es recibido a la luz de la verdad bíblica, entonces la persona alcanza la misericordia. O sea, alcanza la misericordia, me refiero a que la misericordia queda en operación sobre esta persona. Pero si la persona lo rechaza, entonces aparta la misericordia y recibe el juicio. Que es lo que él le dice a las personas cuando él viene saliendo de Galilea, que él le dice, si los milagros que se hicieron aquí se hubieran hecho en Adma y Seboín,
estas personas se hubieran convertido y ustedes no se están convirtiendo. Entonces lo que está diciendo es el rechazo que la gente hizo al mensaje que él traía. Entonces cuando habla de juzgar entre las naciones, es que en el Apocalipsis, cuando nosotros lo empecemos a leer y ya empecemos a ver punto por punto, nos vamos a encontrar que alguien podría decir en ese momento, pero Jesús era Jesús, Jesús era Dios. Entonces, lo que el Señor nos va a presentar a nosotros, a la humanidad completa, es, sí, yo era Dios, yo soy Dios y yo soy Jesús, pero tenemos a estas personas que están aquí, que hicieron lo que yo les mandé que hicieran y obedecieron en medio de sus imperfecciones. Y esas personas a las cuales él se está refiriendo es a su iglesia. Pero no olvidemos que la iglesia no es todos los que se ven. La iglesia es invisible en medio de los que se ven. No todos los que se reúnen son iglesia. O sea, podemos tener 100 personas reunidas en un culto y tal vez solo 5 o 6 son iglesias. ¿Cómo yo sé que son iglesias? Justamente eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Lo que nos va a referir a nosotros y nos va a decir, estos son y estos no son. Es donde el Señor nos manda a nosotros a discernir. Porque hoy en día, la mayoría de la gente que se involucra en una iglesia o en la iglesia es por comercio. En aquellos días, dice, vendrán personas amadores de sí mismos, dice, que los agarrarán a ustedes como mercancía para satisfacer sus propios deseos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a juzgar. Y el Señor está juzgando a través de su iglesia. Juzgar no es condenar, juzgar es discernir. Poder saber quién es y quién no es, para poder llevarle el evangelio y poder discipular a las personas de la manera correcta. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que aprender desde el origen del mensaje bíblico, realmente qué es lo que Dios nos dejó a nosotros para entender estos últimos tiempos. Tenemos las fiestas, como les mencioné, donde empieza lo que es la Pascua o lo que se conoce como la fiesta de los panes, que es el sacrificio del Señor en la cruz. Eso es un mensaje poderoso, es un mensaje de salvación, pero es un mensaje de salvación para los que aún no han sido salvos. O sea, es un mensaje de salvación para aquellas personas que todavía necesitan saber que necesitan un redentor, que necesitan ser redimidos, que necesitan esas personas un Mesías. Ya nosotros sabemos que lo tenemos, ya está en nosotros, sabemos que Él murió y resucitó. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que a través de la fiesta de la siega, que sería el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros nos proyectemos a lo que viene. Aprender de lo que pasó para proyectarnos a lo que viene, que sería la fiesta de las cosechas, o lo que se conoce como el Yom Teruah, o lo que se conoce como la fiesta de las trompetas. Todo esto lo estoy diciendo de manera rápida porque se supone que ya lo sabemos, ya lo estudiamos. Pero en el libro del Apocalipsis, la concentración no está en la parte de las fiestas, de los panes sin levadura, o lo que se conoce como la Pascua. No está concentrado el libro del Apocalipsis en la fiesta de la siega, que sería el derramamiento del Espíritu Santo, sino que está concentrado en la fiesta de la cosecha, o sea, en la salida de año. Y eso es lo que nos enseña el libro. Nos está enseñando la salida de año, o sea, el tiempo final de la humanidad. Eso es lo que vamos a estudiar. Si vamos a mencionar la Pascua, vamos a mencionar el Espíritu Santo, vamos a mencionar el Pentecostés, pero la concentración básica está en los últimos tiempos. La fiesta de la salida de año consta en 3 partes justamente, y es lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis. En el toque de la trompeta, en el 7º mes, o sea, en Tisri, septiembre para nosotros, el tiempo de la expiación, que son 10 días de expiación, donde se va a ver en el Apocalipsis los 10 tiempos de persecución que se dan desde la primera iglesia que comienza con Éfeso, y después la fiesta de los tabernáculos, que nos enseña a nosotros cuando Jesús nació, para que podamos entender que el Señor va a venir en esa misma fecha. Es cierto, mis hermanos, es muy importante estudiar el nacimiento del Señor Jesucristo. Muchos textos nos dicen a nosotros que el niño iba a ser dado. Muchos textos nos enseñan a nosotros que Él iba a nacer de una virgen. Muchos textos nos enseñan a nosotros que Él tenía que ser hombre y caminar como hombre. Después viene y el Espíritu Santo nos revela a nosotros,
de la misma manera que al pueblo de Israel se le reveló la ley, la existencia justamente de las profecías, de ese misterio que estamos estudiando, o de ese misterio que vamos a estudiar, pero ahora se concentra en el que ha de venir. Por eso en el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Autor porque ve para atrás, consumador porque ve para atrás, pero no obviando que Él tiene que regresar, y eso es lo que no podemos distraernos nosotros. Porque cuando nosotros nos distraemos de que Él va a regresar, caemos en el preterismo. Entonces decimos, ya vino, nació y murió y resucitó. Quedamos en el preterismo, quedamos viendo para atrás. Nos conformamos con ver para atrás. Y nosotros no podemos conformarnos con ver para atrás. Porque si nos conformamos viendo para atrás, no sabemos lo que tenemos que hacer viendo hacia el futuro, a lo que Él ha de venir. Y ahí es donde el Señor quiere encontrarnos a nosotros como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Y un obrero que se avergüenza es el obrero, según lo que dice el Señor en su parábola, es el obrero que hizo lo que le tocaba hacer. ¿Y qué es el obrero que hace lo que le toca hacer? Que se fija hacia atrás, que el Señor nació como niño, eso está bien. Que el Señor vivió y caminó y enseñó, eso está bien. Que el Señor murió, eso está bien. Que el Señor resucitó, eso está bien. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que a través del Espíritu Santo volver hacia el frente y decir, pero ha de venir. Porque eso es lo que Él nos mandó a nosotros, a anunciar su muerte y su resurrección hasta que Él regrese. Tenerlos puestos los ojos hacia el frente, y eso es lo que se da justamente en la fiesta de salida de año, en la fiesta de las cosechas, en la fiesta del toque de las trompetas. Ese es el énfasis, esa es la fuerza que Pablo está poniendo, es lo que le escribe a los tesalonicenses, es lo que él le dice a la iglesia en Tesalónica, que a nosotros no nos debe de agarrar el Señor o la venida del Señor distraídos, que nosotros tenemos las ocasiones que son las fiestas y los tiempos, que justamente es lo que está marcado en la Biblia desde el Génesis hasta el día de hoy, donde nosotros podemos ver dónde estamos ubicados. Así que nosotros no podemos obviar, no podemos quedarnos atrapados solamente en lo que pasó, sino que tenemos que concentrarnos en lo que ha de venir. A Daniel le dijo, cierra el libro. Pero a Daniel le dijo, cierra el libro porque aún no estaba la revelación completa. Hoy tenemos toda la revelación. Hoy tenemos el libro del Apocalipsis, tenemos la explicación de Pablo de lo que es el sacerdocio de Levítico a través justamente de su teología. Teología que hemos venido estudiando durante mucho tiempo. Quiero hacer una pausa aquí para antes de seguir con lo que es la segunda parte del año. Tal vez si no me da tiempo hoy lunes, lo vemos el próximo lunes, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para que hablemos un poco alrededor de esto. Sé que les di bastante material, pero este material se supone, y de verdad se supone que lo hemos estudiado todo un año. Lo hemos estudiado bastante. No debería ser algo que sea novedoso para nosotros o nuevo para nosotros, sino que lo que he venido mencionando es de todas las clases. Si ustedes escuchan los audios, si ustedes repasan las clases, si ustedes van a la Biblia y la leen, si ustedes van al tabernáculo y lo estudian, si ustedes van a todo esto, les va a ser muy sencillo entender todo lo que he venido explicando hasta este momento. Hago una pausa, son las 8:10, a ver si tomamos unos 40 minutos para hablar de esto y sentar las bases para después seguir estudiando. Déjenme nada más marcar en la filmina que quedamos. Listo. Porque entonces a partir de del próximo lunes vamos a ver los muebles del tabernáculo. No los voy a explicar, solamente los vamos a ver, los muebles del tabernáculo, porque en todo el tabernáculo está el proceso de salvación y está la historia de la humanidad. Desde que se pone el pie en la primera puerta, que se conoce el camino, se entra justamente a los atrios, ¿verdad? Para poder entrar a la verdad, que es justamente la parte del lugar santo, y entrar posteriormente a la vida, que es el lugar donde el Santísimo, donde el arca estaba ahí y la santidad del Señor se presentaba. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso está en el tabernáculo, eso está en el Apocalipsis y eso está en toda la historia de la Biblia. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta